Bueno, les decía que entre 2018 y 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, a la persecución y al cierre de espacios cívicos en sus países. Un dato que, más que solo un frío número, representa un ataque a la libertad de expresión y amenaza la democracia en la región. Y esto es lo que alerta un nuevo estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, Funda Medios y la Cátedra UNESCO de la Universidad Diego Portales de Chile, bajo el título Voces desplazadas, radiografía del exilio periodístico latinoamericano. Y queremos conversar precisamente de este temazo con quien dirige esta cátedra y además el estudio, la periodista Alejandra Matus, que además es directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana UDP Chile. Además, ella es periodista y académica, máster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de Harvard y también máster en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Ale, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte en otro ámbito conmigo. Sí, muy bien, Compartimos programa. Muchas gracias, sí, vos. Espero que Compartimos todos programa sepan para que los que somos nos están escuchando. copanelistas en Descabelladas con nuestra Exacto. amiga Yasna Levin. Pero Totalmente, sí, por eso lo digo. sí, déjame, Ya, pues. déjame aclarar un poco Sí, este estudio. Este es un dale estudio que nomás. se hizo a nivel regional en toda Latinoamérica por encargo de UNESCO y participamos en esta investigación 3 organizaciones. Una Ya. organización es la que se llama Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información PROLEDI de la Universidad de Costa Rica. Otra organización se llama Fundamedios, que es una organización que promueve la creación de medios independientes y cuya sede es en Washington, D.C. Y la tercera organización es la Cátedra en Comunicación y Participación Ciudadana, UNESCO, que está basada en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y que dirijo yo. Esas 3 organizaciones, por encargo de UNESCO, hicimos este estudio que comprende los años entre el 2018 y 2024 y sobre el desplazamiento forzado de periodistas en Latinoamérica. Ya, es que eso quiero, ya, entremos ahí, Ale, porque uno, no sé, o sea, yo creo que es difícil para mucha gente imaginar que esto está pasando en el siglo XXI. ¿Qué significa exactamente que un periodista tenga que huir de su país? ¿Por qué razones lo hace? ¿Cuáles son los países más complejos? ¿Partamos por ahí? Ya, mira, esta investigación consideró todos los métodos que usamos los periodistas, por supuesto, entrevistas en profundidad, entrevistas con organizaciones, entrevistas con periodistas individuales, pero también una encuesta que distribuimos con la ayuda de muchas organizaciones en el continente para detectar aquellos colegas que habían tenido que salir de sus países por el ejercicio de la profesión. Quedaron fuera, por ejemplo, alguien que se fue por razones personales o razones que no tengan que ver con el ejercicio de la profesión, sino que personas que por el Ya, ejercicio de su profesión, ya sea que los medios en los cuales trabajaba cerraron, fundamentalmente persecución, acusaciones, etcétera, que los llevaron a salir de sus países de origen. Y en el resultado de perfecto. esta investigación, que incluyó, como te digo, eh, eh, una encuesta que aplicamos a más de 100 personas y organizaciones, dio este Ujú. resultado de 913 periodistas desplazados en 15 países. Y eso entre el 2018 y 2024, ¿no es así? Claro, también lo aplicamos en un periodo determinado porque, claro, ha habido, y me imagino que si este estudio se hubiera aplicado en los 70, cuando las dictaduras imperaban, hubiera dado otros resultados. Entonces, Bueno, se acotó en este periodo para ver tratar de ver lo que está pasando con el periodismo desplazado hoy, más que ya. una cosa histórica. Claro, ahora, Ale, quiero precisar ese punto porque
Claro, cuesta imaginar que hoy día los periodistas puedan ser perseguidos. Nosotros que tenemos más años decimos, bueno, en dictadura era algo lógico o en las dictaduras de América Latina, pero hoy día estamos hablando de un fenómeno nuevo. ¿Por qué razones se persigue a estos periodistas? En general son periodistas que, por un lado, investigan o dan cuenta de irregularidades, corrupción, etcétera, ocurrida en sus países de origen, o porque son considerados o porque critican alguna figura de poder. Los países que más han provocado la inmigración forzada de sus periodistas son Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no pueden considerarse democracias, por lo menos no democracias de pleno derecho en este minuto. De hecho, efectivamente, en los cálculos que hace justamente este estudio, se señala que solo en Venezuela o solo desde Venezuela han tenido que salir de manera forzada y se habla de una salida forzada alta, 477 periodistas. En el caso de Nicaragua son 268 y en Cuba son 98. Ahora, ustedes en el estudio señalan que hay un detonante para esta salida. ¿Cuál es ese detonante o si varía de país en país, de periodista en periodista? Varía, pero en general la detonante es una reacción de la autoridad hacia el tipo de periodismo que están ejerciendo los colegas, digamos. Por eso la investigación es sobre desplazamiento forzado, no es una elección individual en búsqueda de mejores perspectivas profesionales que también se puede dar, ¿cierto? Sino que es más Correcto. bien una decisión de la autoridad o de las autoridades comprometidas en contra de estos periodistas o medios que se han cerrado o que ya no han podido seguir funcionando también por condiciones de contexto, no por voluntad propia. Alejandra, y también ustedes han logrado determinar quiénes son o qué instituciones son las que persiguen a los periodistas, que ese dato es re interesante. Hay un cuadro donde ustedes dicen, por ejemplo, que en Venezuela fundamentalmente quienes persiguen son las autoridades de gobierno, lo mismo en Nicaragua y en Cuba, pero hay otras entidades persecutoras, ¿o no? Hay, por ejemplo, desde México, el narcotráfico. También hay periodistas que se han Claro. desplazado por causa del narcotráfico y otras organizaciones criminales, no solo los gobiernos. Pero en este periodo observado en estos tres países son fundamentalmente gobiernos. Hay un tipo de desplazamiento que finalmente decidimos no abordar en esta investigación porque Ya, no nos daba, digamos, eh, se nos desviaba mucho el foco, pero ya, hay otro tipo de desplazamiento que se produce de periodistas dentro de un mismo país, desde una región a otra, por ejemplo. Y ahí se ve sí mucho el narcotráfico, las amenazas de bandas criminales, por ejemplo, en México. Pero ese tema quedó como para un segundo estudio, porque este estudio se centra en periodistas que se han visto obligados a dejar sus países de origen y desplazarse a otro. claro, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en el caso de Guatemala, Ale, es el Poder Judicial el que concentra y el Ministerio Público el que concentra la mayor persecución contra periodistas. Claro, pero es el poder judicial, por encargo de alguna autoridad política, o Perfecto. por el uso de leyes represivas que ha dictado el poder político. Digamos, no es el poder judicial, como un ente autónomo por sí ante sí. Correcto, lo entiendo. Claro, y está el Ministerio Público, empresas de industrias extractivas también son las que persiguen a los También ha periodistas. habido que en menor grado, pero también existen periodistas desplazados por hacer investigaciones eh, respecto de violaciones graves al medio ambiente. Claro, países como Guatemala, Ecuador, El Salvador, Haití y México tienen una salida forzada moderada. Yo pensaba que El Salvador estaba un poquito más arriba, pero todavía no alcanza a estar en esa salida forzada alta en cuanto a la cantidad de periodistas que han tenido que emigrar del país, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también el periodo incluye 2024, yo me imagino que ahora en 2025 esas cifras han aumentado respecto a El Salvador o de Argentina. En Argentina detectamos solo un caso de una colega que tuvo que abandonar Argentina y emigrar a España por amenazas de las nuevas autoridades de Milei o de personas adherentes, digamos, que la perseguían y la amenazaban en un discurso antifeminista. Claro. Pero es un número que probablemente, como son gobiernos que todavía no desarrollan todo su potencial autoritario, no se registran en este estudio. Claro, justamente todavía podemos decir aquello. Conversamos a esta hora con Alejandra Matus, ella es directora de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Participación Ciudadana UDP Chile. Alejandra, vamos a nuestra realidad porque en el caso de Chile, ustedes lo que detectan es que hay información insuficiente para determinar un caso que creo que lograron registrar entre el 2018 y el 2024. ¿De qué se trata? Sí, no lo pudimos identificar, porque como la encuesta se contestaba de manera anónima y la contestaban periodistas de todo el continente, en el caso de Chile la encuesta la hizo circular el Colegio de Periodistas, Uh pero -huh. fue imposible identificar quién es el periodista que afirma haber tenido que irse de Chile por razones Perfecto, forzadas. Entonces, perfecto. los casos, eso también es importante, Mm. los casos como precisamente son periodistas que están bajo persecución o amenaza, las personas que contestaron la encuesta y que dieron cuenta de su desplazamiento no están identificadas en términos personales porque la garantía para que contestaran la encuesta era que la encuesta era anónima. En los casos particulares que pudimos detectar, o en casos específicos, por ejemplo, los colegas de Nicaragua o algunos colegas venezolanos, hay una red de periodistas migrantes que también está basada en Chile, fueron a través de organizaciones que nos dieron autorización o las personas nos dieron Perfecto. autorización para conocer sus casos a través de estas organizaciones. En el caso de la persona que se detecta en Chile, su caso no está registrado por ninguna organización, por lo tanto no pudimos saber a qué caso se refiere. Alejandra, permíteme salir un poquito de este estudio y recordarle a nuestros auditores que tú también tuviste que salir de manera forzada de Chile en un momento determinado por un libro que escribiste llamado El Libro Negro de la Justicia Chilena. ¿Cómo viviste esa experiencia? Esto era a comienzos de la democracia, por lo demás. Claro. De hecho, esa experiencia me sirvió mucho para participar en este estudio porque tuvimos que desde diseñar las preguntas de la encuesta a ponernos en la situación de las personas que migran para detectar lo que nos interesaba, no solamente decir este es un número, sino que qué políticas públicas o qué políticas se pueden implementar para proteger y garantizar el derecho al ejercicio de la libertad de expresión y a la libertad de información de esos colegas y a mejorar la situación de esta migración forzada. Tal como tú dices, en 1999, por requerimiento de un ministro de la Corte Suprema, en ese minuto Servando Jordán, expresidente de ese tribunal, que me denunció por violación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Tuve que pedir asilo político en Estados Unidos y huir de Chile para evitar una prisión casi segura que con una pena de hasta 5 años de presidio por haber escrito este libro sobre la justicia. ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera sin poder volver a Chile? Estuve 2 años y medio y una parte de la realidad y que también se replica en estos colegas y por eso me atrevo a contártelo, es que cuando uno Ujú. está en estas condiciones de periodista desplazado forzosamente, tú no te puedes despegar de esa realidad. No es como que te vas y te pones a trabajar, que en el caso mío sí, trabajé, pero no con el corazón puesto en lo que estaba haciendo, sino que más bien como un medio de subsistencia porque todos esos 2 años y medio yo estuve completamente involucrada en acciones para
tratar de revertir esa prohibición para demandé al Estado de Chile, entré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me fui a la Feria del Libro de Guadalajara para dar a conocer lo que había pasado, en fin, uno se convierte en una especie de activista por la libertad de expresión, que no siempre es una tarea que a uno le acomoda como periodista. Uno quisiera no tener que estar haciendo esas luchas, digamos, pero en algún momento me di cuenta que si no encabezaba yo esa tarea, difícilmente iba a otra persona a llevarla a cabo. Con la ayuda, por supuesto, de organizaciones por la de derechos civiles, el Colegio de Periodistas, y muchos colegas que se manifestaron en contra de esa censura, fueron 2 años dedicados a eso, a tratar de que el libro pudiera volver a circular y que yo pudiera regresar a Chile sin temor a ser encarcelada. Y eso es lo que le pasa también a muchos periodistas que se ven forzados a dejar su país, no pueden preocuparse de otra cosa o insertarse en el mercado laboral local al que llegan, porque además, como tú sabes, el periodismo es muy local, uno necesita conocer mucho Total. una sociedad para poder hacer un periodismo de calidad, y tú llegas a vivir a otro país que no es el tuyo, con otras costumbres, con otra cultura, y donde no necesariamente las puertas de los medios van a estar abiertas para ti, digamos, porque no es una Total. transición fácil. Muchos de estos periodistas desplazados terminan manejando Uber o haciendo otras cosas porque no encuentran una acogida en el oficio, o no pueden psicológicamente y mentalmente dedicarse a otra cosa que no sea escribir de su país, con la desventaja de que ya no están ahí y no pueden recurrir a las mismas fuentes. Entonces es una situación de estar en un limbo. Realmente uno queda en un limbo hasta que la situación se soluciona. Afortunadamente, en mi caso, hubo un cambio legislativo que me permitió regresar, el libro volvió a circular, pero en muchos colegas no tienen esa fortuna. No, y además tú te fuiste a un país de habla inglesa, o sea, ya ni siquiera el país porque Claro. aunque te hubieses ido a España, porque aunque te hubieses ido a España, habría sido extremadamente difícil, te lo digo por colegas chilenos que conozco que han ido a España, y tampoco es llegar y decir, oye, porque hablo castellano o español, voy a trabajar en un medio. Sabemos lo O porque he difícil, lo sido difícil que es. perseguida, a ver, claro, porque uno dice, bueno, Claro, en mi caso tuvo una cierta connotación, claro, tienes una cierta connotación, exacto, te hacen una nota, te hacen una entrevista, pero eso no significa exacto, que vas a poder trabajar en el medio local. Y se entiende que así sea, totalmente. porque es como el periodismo, igual es que es como derecho, tú aprendes las leyes de un país y puedes ejercer derecho en ese país. No es lo mismo trasladarse a otro país y ser abogado, no puedes. Lo mismo el periodismo, tú tienes que conocer muy bien un sistema para poder hacer periodismo de calidad. Traerte a la realidad de lo que nos ha tocado observar estos días como periodistas, ¿no? Pero no solo observar, sino que ser testigos directos o más bien víctimas directas de otro fenómeno que se instala y que afecta, por supuesto, nuestro ejercicio profesional, la libertad de expresión y el derecho a ejercerlo sin ningún tipo de amenazas, ¿no? Y que es toda esta guerra tecnológica, digital, desatada por bots, desatada por anónimos que cada vez que tú, yo o cualquiera de los periodistas nos atrevemos a emitir una afirmación o una opinión, somos bombardeados dramáticamente por mensajes misóginos, muy violentos, y que finalmente lo que hacen es tratar de denostar nuestra honra o nuestra imagen. Tú como desde la academia y también desde el ejercicio periodístico, obviamente, ¿cómo ves este fenómeno? Yo creo que es un fenómeno muy pernicioso y que tiene muchas dificultades de abordar. Es pernicioso porque, por un lado, busca matar al mensajero, ¿cierto? El periodista o la periodista, sobre todo las mujeres, son mayor víctimas de estas campañas de denostación. Lo que intenta es desprestigiar tu voz y que la sociedad se manifieste indiferente o adversa a lo que tú tienes que comunicar. Pero también tiene un efecto pernicioso en la persona que sufre estos ataques, porque es muy rudo psicológicamente estar haciendo un trabajo y que haya una parte de un grupo de personas dedicados a denostarte y a hacerte la vida imposible. En algunos casos
se publican las informaciones personales, la dirección, el teléfono de los colegas y las colegas para causar temor y para inhibirte de no solo a ti, sino que a cualquiera que se atreva a hacer algo como lo que tú estás haciendo. Entonces puede que haya una persona que dice, bueno, yo puedo soportar esta presión, pero hay muchos otros que al ver que eso sucede se inhiben, que dicen, no, yo no me voy a meter ahí porque no, mira lo que me va a pasar. Y eso al final termina provocando un efecto congelador, como le llaman los gringos, inhibidor de la libertad de expresión, porque hay muchas personas que no se atreven a informar o a determinar o a opinar sobre determinados asuntos porque van a ver que van a ser objeto de estas campañas eh, persistente, porque no es un mensaje que te llega un día o dos que te llegan un día de personas que no les gusta tu trabajo, es una campaña persistente y denodada y que se mantiene en el tiempo de erosionar tanto tu credibilidad como erosionarte psicológicamente. Yo creo que es muy devastador y que se le toma poca consideración al efecto que produce. Pero por otro lado, también es difícil de abordar porque eh, es difícil decir qué medida se puede tomar que no inhiba la libertad de expresión. Y en ese debate o en esa disquisición filosófica, ¿qué contenidos, cuando hay que definir qué contenidos están autorizados para circular y cuáles no? Finalmente el tema no se resuelve. Y ahí ¿Y cómo? las periodistas, Claro. no solamente los periodistas, sino que también suele a los defensores de derechos humanos, a los defensores del medio ambiente, en el fondo, cada vez que algún periodista o comunicador o activista choca contra intereses muy poderosos, tiende a sufrir estas campañas, porque se ha visto que es mucho más eficiente que lo que se hacía en antaño, que era, digamos, asesinarte físicamente. Este es como un asesinato en vida. Ahora, ¿tú cómo lo resuelves internamente en lo que a ti te toca, Alejandra Matus? En lo que a mí me toca, yo trato, al principio tenía yo una actitud de decir, bueno, no me va a importar, yo hago lo que tengo que hacer y simplemente voy a estar donde tengo que estar porque esto no me va a dañar. Pero en algún momento me di cuenta que sí que sí me daña a mí, daña a mi entorno. Entonces, he tomado una actitud de evitar ciertos espacios. Trato de hacer un ejercicio mental de decir cuánto aporta en este espacio lo que yo estoy haciendo versus el daño que me provoca. Y por ejemplo, en Twitter decidí restarme lo máximo posible, así igual publico cosas que me interesa difundir, pero me resté del debate en ese espacio porque siento que lo que aporto es menor al daño que me produce. Eh, y así. No es lo ideal, pero es la única manera de mantener cierta sanidad mental y de seguir ejerciendo el periodismo, porque el periodismo no se acaba en un día, ni en un mes, ni en un año, hay que seguirlo ejerciendo toda la vida. Entonces, son decisiones que hay que tomar ante la realidad, porque la realidad es la que es. Completamente de acuerdo contigo, Ale. Somos varias las que vivimos justamente esa realidad, pero creo que también es importante que se haga cargo la sociedad en su conjunto de esto, que Evelyn Matei de alguna manera trató de instalarlo a partir de esta querella fallida o este intento de querella, pero creo que estos días ha sido importante para retomar esta conversación y este debate que por supuesto no termina en esta conversación, Ale, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Alejandra Matus, directora de la Cátedra UNESCO de Comunicación y Participación Ciudadana, periodista académica, muchas gracias por haber compartido tu análisis acá. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien.